La pesadilla de Henry Fuseli. La pesadilla, de su nombre original Nightmare, es una pintura al óleo realizada por el pintor de origen suizo Johann Henrik Fuseli y se hizo famoso en 1692, tras su exposición en la Real Academy de Londres. El pintor, muy perfeccionista, realizó 12 versiones diferentes de este cuadro. Este cuadro pertenece al movimiento del oscurantismo, que es un movimiento opuesto a las luces. Este movimiento está en contra de la difusión de la educación, la cultura, el progreso de la ciencia y la razón, especialmente en el pueblo. El oscurantismo destaca la muerte, la enfermedad, la locura y las pesadillas. El cuadro representa a una mujer dormida y lo que parece ser el contenido de su pesadilla. Dos universos se oponen a través del claroscuro. Por un lado, la belleza y la sublimación del cuerpo de la mujer con su color de piel y su velo de extrema blancura, y por otro lado, el horror con un tono mucho más oscuro y dos criaturas que a primera vista parece ser una yegua y un duende. Cuando prestamos atención a los personajes, notamos que, con su postura, la cabeza inclinada hacia abajo, la mujer parece más inconsciente o sin vida que dormido. Su cara es inexpresiva y parece algo confuso. La criatura que aplasta el pecho de la mujer provoca una sensación de opresión. Se coloca una mano bajo su barbilla, como si estuviera pasando, preguntándose si estamos aquí. Su cara se vuelve hacia nosotros. Sabe que los estamos observando. Nos está invitando a la pesadilla. La yegua aparece en una rendija del telón, como una espectadora de la escena. Esos ojos saltones y un color muy claro son aterradores. Sus fosas nasales están dilatadas, lo que indica una respiración muy fuerte. Desde la Edad Media, las pesadillas han sido un poder maligno, pero el cuadro esconde un cualquier otro significado. Hay dos teorías opuestas. Primera teoría: el demonio representado en su cuerpo sería una metáfora de la violación. De hecho, según los comentaristas de Fuseli, esta criatura sería un incubo, que es un demonio del folclore medieval. Los incubos aparecen en los sueños de las mujeres y las perturbaban por los sueños sexuales. La yegua, por su parte, se entromete en la intimidad de la joven, creyendo que está sola. Ella se compara con la bruja Mab, mencionada en la obra de Shakespeare, Romeo y Juliet. Es una bruja que monta un caballo para perturbar el sueño de los amantes. La yegua de la foto se considera la montura de esta bruja. Segunda teoría: un enfoque más moderno compara la escena de las pesadillas con los trastornos del sueño y específicamente un fenómeno llamado parálisis del sueño. Se trata de un fenómeno que oscila entre unos segundos y varios minutos y que se produce durante la fase de dormirse o despertarse, durante la cual persona que parece dormida está perfectamente consciente e intenta a toda costa salir de esta impresión de pesadilla y está totalmente paralizado. Eso va acompañado de una sensación de ser observado, opresión en el pecho y por la presencia de alguien que quiere hacernos daño. El cuadro ilustra perfectamente las características de este fenómeno. La criatura representa la sensación de opresión y asfixia y la yegua la de ser observada. ¿Y tú? ¿En qué teoría crees?